Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda unidad que corresponde a la inteligencia emocional, en la cual es un tema muy importante que se debe de tener en cuenta tanto en la vida cotidiana como en la relación de trabajo, es decir, en el campo laboral. Cuando nosotros estamos hablando de inteligencia emocional, pues tenemos que tener en cuenta todas aquellas partes en las cuales o aquellos aspectos en los cuales nosotros debemos de ir mejorando y podamos entender a las demás personas. La inteligencia emocional en los últimos años ha adquirido una gran popularidad y uno de los antecesores de este concepto de inteligencia emocional es el concepto de la inteligencia social que ha sido incorporado por el psicólogo Edward Tornicke en 1920, quien planteó tres tipos de inteligencia: la inteligencia abstracta, la inteligencia mecánica y la inteligencia social, en la cual esta última, la inteligencia social, es definida como la habilidad de comprender y poder dirigir a los hombres y mujeres y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Otro antecedente podemos tener a Howard Gardner en 1983, quien planteó la existencia de 8 tipos de inteligencia, descartando que el individuo solo tenía un tipo de inteligencia ligada al coeficiente intelectual. Entre los 8 tipos de inteligencia se tiene, es decir, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Él buscó la teoría de inteligencias múltiples y entre esos 8 tipos, pues él menciona la interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Luego, seguidamente, tenemos a los psicólogos estadounidenses Peter Salovey y John Mayer en 1990, que con su modelo de habilidades de inteligencia emocional, en su primer escrito de inteligencia emocional, en un artículo titulado Emotional Intelligence, que significa inteligencia emocional, en el cual fue publicado en la revista de Imaginación, Cognición y Personalidad, en la cual ellos plantearon la teoría de que las personas, más allá de las capacidades intelectuales, tienen un gran número de habilidades emocionales que afectan profundamente el pensamiento y las acciones. Ellos, pues, por primera vez en psicología, la inteligencia emocional, que fue el primer escrito que ellos titularon en ese momento, y ellos fueron los que le dieron el nombre prácticamente a la inteligencia emocional, en la cual seguidamente tenemos a Daniel Goleman, que popularizó el concepto con su obra de inteligencia emocional, donde establece o donde define que la inteligencia emocional pues se refiere a la capacidad de poder reconocer, de comprender y gestionar las emociones propias de cada una de nosotros, es decir, de que nosotros estemos reconociendo nuestras propias emociones, ya sean positivas o ya sean negativas, ¿sí? Así como las emociones de las demás personas, es decir, reconocer las emociones y entenderla a las demás personas, la cual es la habilidad para poder manejar eficientemente las emociones, los impulsos y establecer relaciones interpersonales saludables. También pudiese llamarse las habilidades sociales que se puedan tener en este momento. Por lo tanto, la inteligencia emocional es de gran importancia en vista de que nos ayuda a controlar nuestras emociones y no solamente las emociones de cada uno de nosotros, sino también entender las emociones de las demás personas. El Daniel Goleman establece algunos componentes de inteligencia emocional. Existen varios componentes de inteligencia emocional. Sin embargo, Daniel Goleman establece 5 aspectos, que es la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la motivación y las habilidades sociales. Cuando se habla de la autoconciencia, es tomar en cuenta que es la capacidad de entender lo que se siente y por qué nos pone triste o nos produce rabia,
qué nos causa algún sufrimiento y por qué tener conciencia de nuestras emociones. Nos permite poner en práctica una adecuada regulación de nuestras emociones. Aquí es tener, es decir, autoconciencia de cada una de las emociones que nosotros podamos tener, como esa parte de la tristeza, de la alegría, de que nos pueda producir un sufrimiento y así sucesivamente. Luego tenemos la autorregulación. Cuando hablamos de tener la autorregulación, que una vez tener conciencia de nuestras emociones, se puede autorregular, ¿sí? Y es la capacidad de controlar las emociones. Es decir, aquí es donde nosotros vamos a controlar las emociones, ya sean positivas o ya sean negativas, con la finalidad de mantener un comportamiento adecuado ante diferentes situaciones que se nos puedan presentar tanto en la vida cotidiana como en el campo laboral. Tener una empatía. Tener empatía es algo que debemos de tener con las demás personas y es muy importante porque tener la empatía es tener la conciencia de los sentimientos, de las necesidades y preocupaciones de los demás, sin necesidad de lo que nos digan o nos dejen de decir en ese momento. Tener una motivación. Debemos de sentirnos motivados. Es automotivarnos. No te aliento el aliento que necesitamos para recuperarnos de los contratiempos y encontrar soluciones y encaminarnos a nuestras metas siendo más persistentes y energéticos. Sentirnos motivados diariamente y automotivarnos nosotros mismos para poder lograr los objetivos y las metas que nos estamos proponiendo. E igualmente ocurre dentro de la organización, dentro del campo laboral, que nosotros debemos de automotivarnos para poder alcanzar las metas y lograr los objetivos organizacionales dentro de las empresas. Luego tenemos que son las habilidades sociales, en la cual es la capacidad de poder interactuar y de relacionarse de manera satisfactoria con las demás personas. Es decir, que nosotros podamos interactuar con las demás personas, relacionarnos con las demás personas de una mejor manera, controlando nuestras emociones y tener la capacidad de poder entender las emociones de las demás personas en la cual nosotros nos estamos relacionando. La inteligencia emocional en el trabajo, ¿sí? Es muy importante este término y es muy importante tenerla en cuenta, porque debemos de tener una inteligencia emocional en el trabajo, en la organización, en nuestro campo laboral, ¿sí? Que es la capacidad de identificar, gestionar y comunicar las emociones o reacciones que puedan ocurrir en un entorno laboral, es decir, en nuestro entorno laboral, que nosotros podamos reconocer todas esas emociones, ¿sí? En la cual la inteligencia emocional tiene una base fisiológica y está ubicada en el tronco encefálico y las amíndolas cerebral, en el hipocampo, donde regula, ¿sí? Todos los procesos vinculados que están internalizados. ¿Sí? Es decir, que nosotros podamos controlar esos procesos que están vinculados a esta inteligencia. Entre la inteligencia emocional, automáticamente pues se tiene o se habla de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia intrapersonal, es prácticamente tener conocimiento de los aspectos internos de nuestra persona, es decir, de los aspectos internos propios de cada uno de nosotros. Es el conocernos, es la autonomía, tener autocontrol, tener una autodisciplina, automotivación de cada uno de nosotros y conocerse uno mismo, que es conocer el yo. ¿Cómo podemos desarrollar esta inteligencia intrapersonal? Para nosotros poder controlar nuestras emociones, pues tenemos varias técnicas, como de repente la meditación, la técnica de la relajación, en la cual nos ayuda a cada uno de nosotros de conocernos un poco mejor, de establecer cuáles son esas emociones que nos están causando de repente alegría, sufrimiento, tristeza, ansiedad.
¿sí? Y nosotros debemos de conocernos nosotros mismos. Por eso es que es el conocimiento de los aspectos internos de nosotros, es decir, conocernos nosotros mismos, el yo. Cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, es podernos llevar bien con las demás personas, es decir, con el entorno laboral, tratar de manejar los conflictos que se puedan presentar dentro de la organización, trabajar en equipo, porque al trabajar en equipo, pues nosotros automáticamente podemos lograr más rápidamente los objetivos organizacionales de la empresa. Y tener la capacidad de comprender a las otras personas, es decir, nosotros debemos tener esa capacidad de comprender a las demás personas, de poderlas entender. ¿Y cómo podemos desarrollar esta inteligencia interpersonal? Pues aprendiendo a escuchar, ¿sí? Motivando, tener una buena actitud, conocer a esa persona, qué piensan de sus emociones, cuáles son las actitudes de esas personas y tratarlas de entender para llevar lo mejor posible dentro de la organización. ¿Sí? Porque es tener esa capacidad, ¿sí? La inteligencia emocional es tener esa capacidad de poder reconocer, entender y gestionar las emociones en el entorno laboral. Y al desarrollar la inteligencia emocional en el trabajo, pues mejora la comunicación, la empatía, el autocontrol y la adaptabilidad y la motivación dentro de la organización en la parte laboral. ¿Por qué es importante tener una buena inteligencia emocional en el trabajo? Porque mejora el bienestar general, en la cual contribuye a un mayor bienestar personal y profesional. Permite mayor satisfacción laboral, mayor equilibrio emocional y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos laborales y poder entender a las demás personas. Es por eso que se debe de tener una mejora en las relaciones interpersonales, el cual permite comprender las emociones de los compañeros de trabajo y se puede responder de manera empática y adecuada, fortalecer las relaciones laborales y fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, porque esto es muy importante, tener un muy buen ambiente de trabajo, ya que el trabajo de cada uno de nosotros es prácticamente nuestra segunda casa. Por lo tanto, nosotros debemos de tener un buen ambiente de trabajo. Y ese buen ambiente de trabajo, pues lo hacemos nosotros mismos. Y allí es donde nosotros tenemos que controlar nuestras emociones. Controlar nuestras emociones, porque en un momento de rabia, de ira, se pueden cometer muchísimos errores en la cual no podemos tener un buen ambiente laboral y automáticamente pues no se cumplen a cabalidad los objetivos que nosotros queremos llevar a cabo para poder cumplir las metas de la organización, de la empresa. En la toma de decisiones, pues ayuda a regular las emociones, ya pensar de manera más clara y objetiva. Para poder tomar una muy buena decisión, debemos de pensar más claro y ser objetivos. Como lo vimos en el tema anterior, poder buscar una buena alternativa y igualmente pues ayuda a regular todas estas emociones en las cuales podemos sentir en un momento determinado. Permite tomar decisiones más acertadas y considerar tanto los aspectos emocionales como los aspectos racionales. Tener un buen manejo del estrés y la presión. Nosotros debemos manejar muy bien el estrés y la presión, porque a veces por la presión de que tenemos que entregar un trabajo rápido, de que tenemos que entregar una actividad lo antes posible, pues tenemos esa presión y de repente nuestras emociones se alteran un poco. Al tener un manejo del estrés y la presión, pues ayuda a gestionar y controlar las emociones en situaciones estresantes. Permite mantener la calma y encontrar soluciones adecuadas, evitando reacciones impulsivas o desbordamiento emocionales. En la resolución de conflictos, permite manejar los conflictos de una manera constructiva. Al tener una buena inteligencia emocional, pues nosotros podemos manejar todos esos conflictos de una mejor manera, asertivamente y constructiva. Ayuda a comunicarse de manera asertiva, escuchar activamente a los demás y buscar soluciones mutuamente beneficiosas, es decir, que se beneficien ambas partes
en las cuales nosotros estamos buscando lograr una meta organizacional para satisfacer las necesidades de la organización, pues. La relación de la inteligencia emocional con la toma de decisiones. ¿Qué relación tiene? Bueno, la capacidad de reconocer, de comprender y regular las emociones propias, así como la capacidad de poder comprender y responder a las emociones de los demás. Influye en la manera de cómo se toman las decisiones, porque nosotros tenemos que controlar nuestras emociones, pero también entender y responder a las emociones de las demás personas para poder tomar una muy buena decisión y no tomar una decisión que de repente pudieran estar erróneas. Cuando se encuentran emocionalmente inteligentes, son capaces de evaluar de manera más precisa las decisiones. Es decir, que cuando se controla inteligentemente la emoción, ¿sí? Las decisiones pueden tomarse de una manera más asertiva. En situación en un momento determinado, considerar las diferentes perspectivas y ponderar las posibles consecuencias emocionales, en lo cual pues todo esto permite tomar decisiones más equilibradas y acertadas, teniendo un control de las emociones y para eso tener una muy buena inteligencia emocional. La influencia de la inteligencia emocional en las relaciones interpersonales. Cuando nosotros hablamos de tener una influencia en las relaciones interpersonales, pues aquella capacidad de poder comprender, regular las propias emociones, como lo hemos dicho anteriormente, así como la habilidad de poder reconocer y responder las emociones de las demás personas. Desempeña un papel importante en el establecimiento y mantenimiento de las relaciones saludables y efectivas, como tener esa habilidad social de poderse relacionar con las demás personas y con los demás compañeros de trabajo de una manera armoniosa para poder tener un ambiente organizacional satisfactorio y en armonía. La inteligencia emocional permite ser más empáticos y comprensivos hacia los demás, lo cual facilita la comunicación y el desarrollo de relaciones de confianza y de respeto. Sin embargo, nosotros debemos de tener en cuenta la parte del estrés y el desempeño laboral. El estrés es una de las partes muy importantes que se deben de controlar, porque una persona estresada puede manifestar en varios aspectos ese estrés que tiene, ya sea una respuesta física y mental a una situación externa o estresora, que puede ser causada por diferentes factores como problemas en el trabajo, dificultades financieras, conflictos interpersonales o eventos traumáticos y que puede afectar tanto el cuerpo como la mente. Es decir, puede afectar las dos partes. Algunas personas, este estrés se manifiesta de diferentes maneras. En algunas personas pudiera ser que se manifieste en la cara, porque le sale acné, ¿sí? O porque de repente se les empieza a caer el cabello, o se les brota la piel, o les da ansiedad de comer, y así sucesivamente, porque son o pudieran ser diferentes síntomas que lo vamos a ver más adelante. Pudiera afectar tanto el cuerpo como la mente, es decir, que afecta tanto el cuerpo como la mente también, porque puede ocurrir una emoción negativa, de tristeza, de soledad, de sentimientos encontrados, y allí pueden manifestarse a través de síntomas los físicos y emocionales. Por eso es que el estrés se manifiesta de diferentes maneras. Por eso es que tenemos que tratar de controlar esta parte del estrés, porque igualmente el estrés también nos puede enfermar o puede aumentar la enfermedad que pueda tener una persona. Los síntomas del estrés son muchísimos, innumerables síntomas que se puedan tener. Entre esas, pues tenemos la fatiga y el cansancio excesivo, es decir, que nos sentimos muy cansados, estamos fatigados y no queremos hacer nada, queremos estar allí como en stand-by, ¿sí? Y sin ganas de nada.
Dificultad para dormir o tener insomnio. Hay algunas personas que por el estrés, por la preocupación que puedan tener, pues no pueden dormir, así hayan trabajado todo el día, así se sientan cansados, pues no pueden dormir o les da insomnio. Muchos dolores de cabeza, la migraña, el estrés también produce dolores de cabeza, una tensión muscular, ¿sí? Irritabilidad y cambio en el humor repentino, que de repente estamos bien y cuando decimos algunas palabras que podemos ofender a la otra persona y allí no estamos controlando nuestras emociones. Entonces, es un humor que de repente puede ser repentino o a la otra persona le da por reírse, reírse, reírse y las demás piensan que es que se están burlando, pero es el estrés que les causa eso. La ansiedad y el nerviosismo. Algunos que tienen ansiedad les da por comer muchísimo, o algunos pues son muy nerviosos, más bien se les quita el apetito y pasan todo el día como con nervios, como con un susto en la cuales no pueden controlarlo. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de cómo controlar y para eso es que debemos tener una buena inteligencia emocional. La pérdida o aumento de peso sin razón. Hay algunas personas que dicen, no, yo no sé por qué he aumentado de peso, si yo casi no como dulce, y mire, he perdido tanto peso y tanto que como, pero he perdido muchísimo. Bueno, el estrés puede producir todos estos síntomas en las cuales nos está dañando a cada uno de nosotros y que tenemos que tener muchísimo cuidado y tratar de poder mejorar, es decir, de controlar esta parte, porque también puede ocurrir los problemas de concentración y memoria, que de repente estamos estudiando o estamos en un taller y no podemos concentrarnos y se nos olvida fácilmente lo que estamos viendo en ese momento. La dificultad para poder tomar decisiones. Una persona estresada se le dificulta tomar una decisión porque no sabe qué decisión va a tomar, no sabe entre las alternativas cuál es la que mejor o la que se adapta a la organización. Y los cambios del apetito alimenticio, que de repente no comemos a la hora que debemos de comer o comemos más adelante o se nos quita el hambre como tal. Entre las causas del estrés, ¿qué nos puede producir el estrés? ¿Cuáles son esas causas? Uno son los problemas familiares. Normalmente todos se enfocan en problemas, pero pueden ser problemas laborales, los problemas financieros, los problemas familiares, los problemas de salud, los problemas emocionales. Cuando hablamos de problemas laborales es porque de repente podemos tener una sobrecarga de trabajo o el acoso laboral, que de repente hay un jefe que esté acosando laboralmente a un empleado y por lo tanto eso causa un estrés. En los problemas financieros, como la falta de dinero, pues las deudas que nosotros podemos tener y que no podemos cancelarla a tiempo, eso nos produce un estrés. Los problemas familiares que nunca faltan, porque siempre existen problemas en la familia y conflictos entre la pareja, entre los hijos o conflictos familiares entre primos, tíos y así sucesivamente. Problemas de salud. El estrés causa problemas de salud y debemos tener mucho cuidado porque eso pues prácticamente nos está dañando a nosotros tanto mentalmente como físicamente y como internamente, que es nuestra salud, como enfermedades crónicas o lecciones que podamos tener en un momento determinado. Y esos problemas emocionales, como la ansiedad o la depresión que se nos pueda dar. Es, por eso es que nosotros debemos de buscar la manera de cómo controlar cada uno de estos problemas que se nos puedan presentar, controlando mediante la inteligencia emocional. Las consecuencias que puede producir el estrés, como lo dije anteriormente, pues la fatiga y el agotamiento, los problemas de la piel, como el acné o eczema o dermatitis, que el eczema es la dermatitis o hinchazón en la piel, que pudiera darse en un momento determinado, la depresión, la ansiedad, los cambios de humor y los dolores de cabeza y las migrañas. Estas son una de las consecuencias las cuales pueden producir el estrés. No es que estas sean las únicas, existen muchísimas. Lo que pasa es que se pueden presentar de diferentes maneras de acuerdo a las personas. Es decir, a todos no les va a dar lo mismo. A uno les puede dar dolores de cabeza, a otros les da el cambio del humor, a otros les da depresión y así sucesivamente.
¿Cómo podemos controlar el estrés? Tenemos alguna estrategia para controlar el estrés y estrategia para controlar el estrés laboral, que prácticamente son muy parecidas ellas dos. Sin embargo, recuerden que las estrategias pues son los pasos, los procedimientos que nosotros seguimos para poder lograr, es decir, encontrar una meta que nosotros queremos, un objetivo que nosotros deseamos lograr en un momento determinado. Una de estas técnicas para poder controlar el estrés es la técnica de la relajación. Y esa técnica de relajación permite controlar tanto el estrés como también permite controlar la parte de la inteligencia emocional por medio de la respiración profunda, la meditación, el yoga y la relajación muscular progresiva que nosotros podamos tener. Que nosotros debemos buscar ese tiempecito para nosotros mismos, para nosotros poder mejorar nuestras relaciones y las habilidades sociales en el entorno laboral y poder tener un muy buen ambiente de trabajo. Hacer ejercicio regular. El ejercicio regular es una de las mejores técnicas que se pueden realizar, porque el ejercicio nos da salud mental, aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, libera las endorfinas, que es el antidepresivo del cuerpo, y libera la serotonina, que eleva el estado de ánimo. Por lo tanto, el ejercicio físico regular, ya sea caminar, correr, nadar o cualquier otra actividad física que nosotros nos sintamos bien, como la bailoterapia, bailar, ir a un gimnasio y así sucesivamente. Establecer límites y manejar las expectativas. Es decir, aprender a decir que no, porque a veces nosotros, por no hacer sentir mal a otras personas o por no decirle no a nada, decimos todo el tiempo, bueno, sí, vamos a hacer, pero no, en algún momento hay que aprender a decir no. Cuando sea necesario, establecer los límites saludables en el trabajo y en la vida personal y manejar las expectativas propias y de los demás para poder reducir la presión y el estrés, ¿sí? Estrategia de manejo del tiempo. Debemos de manejar muy bien el tiempo, es decir, organizar y planificar eficientemente las tareas en un tiempo determinado y que podamos cumplirlas a cabalidad para poder lograr los objetivos empresariales. Establecer las prioridades, es decir, establecer aquellas tareas o aquellas actividades que tienen prioridades, que sean claras y practicar la gestión adecuada del tiempo. Entre las estrategias para controlar el estrés laboral, prácticamente son parecidas a la que acabamos de mencionar ahorita. Entre estas tenemos la estrategia de afrontamiento, que ayudan a la persona a manejar el estrés de una manera activa, utilizando las técnicas de la relajación como la meditación, la relajación muscular progresiva, la respiración profunda, el yoga, entre otras actividades que nosotros debemos de incluir para poder mejorar ese estrés y tener un control de la inteligencia emocional. Estrategia de organización del tiempo, que es como la estrategia del manejo del tiempo, en las cuales nosotros pues nos basamos en planificar y la gestión efectiva del tiempo, es decir, planificar nuestro tiempo para poder realizar las actividades que se deben de llevar a cabo en un momento determinado, siempre y cuando evitando la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Pues aquella que nos da pereza y posponer una actividad que pudiéndola hacer hoy, ay no, la hacemos mañana. Entonces, por eso es que a veces decimos, no dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Entonces, esa es la procrastinación, que a veces posponemos actividades en las cuales nosotros las podemos sacar en un momento determinado y entonces cuando ya vemos que se nos está llegando el tiempo, nos apuramos y nos ponemos todos estresados porque no hemos hecho la actividad. Como por ejemplo, las actividades que nos dan en la parte de las empresas, que son actividades, las tareas que debemos de cumplir. Y otra más sencilla, como aquellas actividades o tareas que debemos cumplir en la parte educacional, que por más que nosotros tengamos tiempo de entregar una actividad, decimos, nada, todavía nos queda muchísimo tiempo para poder entregar, mejor la hago mañana. Entonces, al otro día, nada,
la hago mejor mañana. Y así seguimos mañana y mañana. Y cuando vemos que ya tenemos el tiempo encima para entregarlo, ¡fu! Viene el estrés. Entonces tenemos que tratar de controlar esa parte, ¿sí? Estrategia de resolución de problemas. ¿Cómo solucionar los problemas? ¿Cómo darle solución a un manejo de conflictos que se pueda dar en un momento determinado? Pues allí se enfoca en identificar y resolver las causas del estrés laboral. Porque si nosotros no sabemos manejar un conflicto, si no sabemos cómo solucionar un problema, pues ahí prácticamente nos vuelve a dar un estrés laboral, ¿sí? Por lo tanto, por eso es que hay que tener la planificación del trabajo, la delegación de tareas, es decir, delegarle tareas, actividades a las otras personas que tienen la habilidad de realizarlas, porque cada quien se encarga de diferentes actividades. La comunicación efectiva, eso es muy importante, tener una muy buena comunicación dentro de la empresa, tener una comunicación asertiva, no pasiva, porque entonces la pasiva, los demás empleados, las demás personas se aprovechan porque como le da miedo de hablar, de decir algo, pues se aprovechan de ello. La agresiva, pues tampoco se puede llevar una comunicación agresiva, como lo dijimos anteriormente en la parte de toma de decisiones, porque tenemos una agresividad en la cual nosotros levantamos la voz y pues prácticamente nadie nos va a tomar en cuenta, que es lo que tenemos que tomar en cuenta también en la parte de la negociación cuando se vaya a dar en una organización. Y tener esa comunicación efectiva. La asertiva es entender a las demás personas, comunicar lo que realmente nosotros queremos dar con los compañeros de trabajo y entre otras personas que debemos de comunicarnos para poder ayudar a las metas de las empresas. Estrategia de cambio de actitud. Bueno, se centran en cambiar la percepción del estrés laboral. ¿Cómo verlo? Como un desafío en lugar de una amenaza. Enfocarse en las cosas positivas del trabajo y desarrollar una actitud positiva hacia los compañeros de trabajo y la empresa. Es decir, tener una actitud positiva, tener un muy buen ambiente de trabajo y decir, sí, lo vamos a lograr, vamos a realizar esta actividad, vamos a realizar estas tareas que es para poder alcanzar los objetivos empresariales, pero de manera positiva, porque si nosotros empezamos a pensar negativamente, ay, ¿será que se puede hacer? ¿Será que le pido ayuda al otro compañero? Y entonces, mientras que nosotros empezamos a pensar si le pedimos ayuda al otro compañero, si lo podemos hacer o no, el tiempo se va a pasar. Y no tenemos una actitud positiva porque siempre vamos a tener como ese miedo de realizar una actividad. El desempeño laboral. El desempeño laboral, pues muy importante llevarlo dentro de la empresa. Pero antes de hablar del desempeño laboral, vamos a hablar un momento de algunos tips para usar mejor la inteligencia emocional en el liderazgo. Recuerde que el líder es aquella persona que tiene sus seguidores, es decir, pero que da las actividades, que las asigna, pero además de asignarlas, da a conocer cómo se van a realizar esas actividades, ¿sí? Entonces, para ello, para poder mejorar la inteligencia emocional en el liderazgo, se debe de poner atención a la actitud y haz de ti un ejemplo. Es decir, poner atención a nuestra actitud y dar de cada uno de nosotros un ejemplo que los demás también pueden hacerlo de la mejor manera. Como por ejemplo, si yo llego temprano al trabajo, pues yo puedo exigir que mis trabajadores, mis empleados también lleguen temprano. Pero si yo llego tarde, ¿cómo yo le exijo a ellos? No tengo esa actitud de exigirles, no tengo esa capacidad de exigirle a ellos cuando yo realmente no tengo esa actitud de hacerlo en un momento determinado. ¿Sí? Ayudar a quienes tengan problemas con la inteligencia emocional, es decir, ayudar a aquellos compañeros, ayudar a aquellas personas que de repente pudieran tener problemas con la inteligencia emocional y que se les pudiera dificultar cómo manejar el, cómo manejar sus emociones, ¿sí? Ofrecer ayuda en la resolución de conflictos. Si yo veo que yo puedo solucionar un conflicto
o que yo puedo dar una posible solución, pues yo ofrezco la ayuda de poder, sí, de poder solucionar una resolución. Ponerse en el lugar de quienes forman nuestro equipo de trabajo, porque nosotros debemos tener un equipo de trabajo y ponernos en el lugar de los demás, es decir, de nuestro equipo de trabajo para poder lograr todas aquellas actividades que se realizan dentro de la empresa y realizar juntas de evaluaciones del desempeño, juntas donde nosotros estamos hablando del desempeño de cada uno de los trabajadores, cómo se desempeñan en la parte laboral, qué es lo que hace falta, qué es lo que requiere más atención y cómo se puede ayudar en cada una de ellos, ¿sí? Por lo tanto, el desempeño laboral es el rendimiento y la calidad del trabajo que un empleado realiza en su puesto, es decir, que se sienta confort, es en un ambiente confortable, en un ambiente armonioso y es el rendimiento que ese empleado, esa persona da, no solamente el rendimiento, sino la calidad del trabajo que está realizando para poder cumplir las metas organizacionales, en el cual se evalúa el grado de la eficacia, la eficiencia con el que un empleado cumple con sus responsabilidades laborales útiles. En el desempeño laboral debemos de tener un buen ambiente de trabajo, una buena organizacional, para que todos los empleados se sientan cómodos en desarrollar las actividades que deben de realizar para poder lograr las metas organizacionales. En el manejo de las emociones, en el proceso laboral y organización, pues se debe tener en cuenta un autoconocimiento emocional, ¿sí? Que es fundamental que todos los empleados sean conscientes de sus propias emociones y cómo éstas pueden influir en su comportamiento en el trabajo. Y también cómo poderlas controlar, tener ese autocontrol, esa autorregulación de las emociones, ¿sí? Por eso es la segunda, la regulación emocional, que una vez que los empleados son conscientes de sus emociones, es de gran importancia que aprendan a regularlas de una manera adecuada, en la cual implica controlar las emociones negativas como las positivas también. Entre las negativas, como la ira o la frustración, y canalizarlas de una manera constructiva. Y las positivas porque de repente algunos se emocionan tanto que, que por tanta emoción se le olvidó realizar de repente una actividad porque se emocionaron muchísimo. Tener una buena empatía con los compañeros de trabajo, el cual permite a los empleados comprender y tener en cuenta las emociones y las perspectivas de sus compañeros de trabajo. Promover la colaboración y la comunicación efectiva, que es lo que hemos venido hablando, de tener una muy buena comunicación asertiva dentro del entorno laboral. La comunicación efectiva, pues los empleados deben ser capaces de expresar sus emociones de una manera constructiva y respetuosa, porque todos debemos de respetarnos. Y también deben estar dispuestos a escuchar y comprender las emociones de los demás compañeros que conforman nuestro equipo de trabajo en nuestro ambiente laboral. Y la gestión del estrés, donde los empleados deben aprender técnicas de manejo del estrés, que fueron las técnicas que vimos anteriormente, como la relajación, el hacer ejercicio, entre otras técnicas que se consideran que pudieran ayudar, como por ejemplo ir de paseo, salir de viaje. Eso es controlar el estrés, ¿sí? Aquí hablamos, bueno, como la relajación, el ejercicio y la organización del tiempo para poder mantener el equilibrio emocional en situaciones estresantes. Nosotros debemos de aplicar estas técnicas no solamente en el ambiente laboral, sino también para nuestras propias emociones, es decir, para nosotros controlar nuestras propias emociones y poder estar más tranquilos en un momento determinado y poder gozar de una muy buena
salud mental y física. Una persona con altos niveles de inteligencia emocional en su ámbito laboral tendrá las siguientes actitudes. Gestionar adecuadamente situaciones problemáticas, es decir, que las va a gestionar adecuadamente aquellas situaciones que puedan presentar algún problema. Preservar en la tarea a pesar de las dificultades, es decir, preservar aquellas tareas, hacer aquellas tareas, realizarlas a pesar de las dificultades que pueda tener. Trabajar en equipo, porque trabajar en equipo es muy importante y se logra rápidamente las metas organizacionales, obteniendo los mejores resultados, tanto para la empresa como para la satisfacción de nosotros de lo que realizamos un buen trabajo. Resolver los posibles conflictos interpersonales, es decir, aquellos conflictos que se puedan dar entre nuestros compañeros de trabajo, tratar de resolverlos y entender las emociones de cada uno de ellos. Ser asertivo para entender sus derechos. Como lo dijimos anteriormente, tener una comunicación asertiva y en este caso, pues ser asertivo para poder defender su derecho. Actuar con responsabilidad para poder cumplir correctamente con el trabajo. Debemos ser responsables con nuestro trabajo para cumplir las actividades y las metas organizacionales. Ser empático, eso es muy importante. Ser empático con nuestros compañeros de trabajo y ayudarles en la medida en que ellos nos puedan necesitar a nosotros, porque igualmente en algún momento determinado nosotros vamos a recibir ayuda de esos compañeros de trabajo en la cual nosotros podamos necesitar. Y por último, finalizando, tenemos aquí un pensamiento que es muy importante, en el cual el desempeño laboral no se trata solo de habilidades técnicas, sino también de la capacidad para manejar las emociones propias de los demás. Es decir, que el desempeño laboral no es solamente que nosotros vamos a trabajar, que vamos a dar un mejor rendimiento para realizar nuestras actividades, las tareas, para así lograr las metas organizacionales, sino también tener esa capacidad de poder manejar las emociones propias de cada uno de nosotros y de los demás compañeros de trabajo. La inteligencia emocional es la clave para tener éxito en el trabajo. Y no solamente es la clave para tener éxito en el trabajo, sino también es la clave para tener unas buenas habilidades sociales, la clave para tener una buena personalidad, es decir, en la parte personal, en la vida diaria, en la vida cotidiana, con el mundo que nos rodea. Ya que al permitir establecer relaciones positivas, resolver conflictos y tomar decisiones adecuadas en situaciones complejas. ¿Por qué? Porque al tener esta inteligencia emocional, pues permite establecer esas relaciones positivas. Podemos resolver conflictos de una manera más adecuada y poder tomar decisiones más asertivas en algunas situaciones que se nos puedan presentar. Por eso es la gran importancia de la inteligencia emocional, tanto en la vida cotidiana como en la organización, es decir, en el campo laboral, para poder manejar nuestras emociones y poder tener esa capacidad de entender las emociones de las demás personas, es decir, de nuestros compañeros.